No fue una guerra, fue un desafío a los dioses. Cuando Roma alcanzó su cúspide, sus legiones creían que no quedaba nada más por conquistar. Ya habían aplastado reyes, incendiado ciudades, crucificado rebeldes y humillado imperios. Pero en los márgenes del recuerdo había una palabra que aún despertaba ecos de miedo: Esparta. La Esparta de Leónidas ya no existía, al menos no como antes. Lo que quedaba era una ciudad envejecida, silenciosa, olvidada por los mapas y por la ambición romana. Pero en las venas de algunos ancianos aún latía la sangre de los 300. Fue un general joven quien lo propuso, un arrogante condecorado por aplastar tribus bárbaras. Quería una victoria simbólica, un desafío al pasado, dijo. Los senadores rieron. Los poetas aplaudieron. Y así, sin motivo más que el orgullo, Roma marchó sobre Esparta. El error comenzó con la primera carta. No una amenaza, no una declaración de guerra, solo una orden. Rendíos ante Roma y seréis preservados como legado. La respuesta espartana fue breve. Venid a tomarla. Las palabras no eran nuevas, pero el mundo había olvidado su peso. Las legiones llegaron con estandartes altos, tambores de guerra y escudos relucientes. Pero no había bienvenida, solo colinas en silencio y sombras que observaban. Esparta no envió emisarios, no envió advertencias, solo desapareció del mapa como si se tragara a sí misma. Los romanos confundidos acamparon, rieron, esperaron, y al amanecer, el infierno antiguo despertó. Fueron ataques sin forma, sin trompetas, sin líneas, sombras entre las piedras, siluetas que se deslizaban como fantasmas con lanzas. Cada soldado que se separaba no regresaba. Los centinelas eran hallados colgados de los olivos, con símbolos grabados en el pecho. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero los más viejos sabían. Sabían que habían despertado algo que Roma nunca debió tocar, y Esparta aún sabía matar. Los romanos nunca vieron venir la oscuridad, no porque no supieran de guerra, sino porque nunca habían peleado contra fantasmas. Esparta no luchaba como los demás enemigos del imperio. No formaban filas, no tocaban cuernos, no gritaban su furia. No. Esparta cazaba, esperaba, observaba. Y atacaba solo cuando el miedo era más útil que la espada. La noche se volvió su arma. Cada vez que el sol se ocultaba, la legión se encogía. Las antorchas titilaban, las sombras parecían más largas, y el silencio, ese silencio que caía sobre el campamento como una tumba, se volvió insoportable. Los centinelas escuchaban pasos entre los árboles, susurros en lenguas antiguas. Muchos comenzaron a dormir con los ojos abiertos. Otros simplemente desaparecieron. Una noche desapareció un destacamento entero. 100 hombres, veteranos, armados hasta los dientes. Salieron a patrullar y nunca volvieron. Al amanecer, solo encontraron sus cascos apilados como una pirámide junto al río, y sobre ellos una lanza de bronce espartano. El general romano intentó responder, quemó aldeas cercanas, capturó ancianos, gritó órdenes y envió mensajeros al Senado. Pero en Roma, la guerra era un espectáculo. Y nadie creía que Esparta, esa reliquia oxidada, pudiera causar tal caos. Los refuerzos no llegaron, y Esparta dejó de esconderse. Cuando atacaron el campamento principal, no lo hicieron con miles, lo hicieron con decenas, apenas unos cuantos, pero cada uno valía por 20. Iban sin armadura, cubiertos de polvo y sudor, moviéndose como sombras. Conocían el terreno, el clima, el miedo. La batalla no fue una batalla, fue una masacre. Los romanos gritaban órdenes que nadie seguía. Las formaciones se rompían ante enemigos invisibles. Luchaban contra hombres que no temían morir, porque ya estaban muertos desde hace siglos, atrapados en un legado que no sabían soltar. Y entre la sangre, uno de los soldados escribió una frase en la tierra antes de morir. Esto no es guerra, esto es Esparta. Roma no perdió aquella guerra en el campo de batalla, la perdió en su alma. Cuando el humo se alzó sobre el campamento arrasado, el general romano no tenía escudos, no tenía legiones, solo tenía silencio.
y el eco de sus propias órdenes flotando en un viento teñido de muerte. Esparta no celebró, no alzó cánticos, no marchó con laureles, solo desapareció, como una pesadilla que se escapa entre los dedos al despertar. Dejó atrás cuerpos, armas rotas y una lección que ni el Senado quiso escuchar. Los pocos sobrevivientes regresaron a Roma. Caminaban como muertos, no hablaban, no respondían. Algunos arrancaron sus propias insignias, otros jamás volvieron a pronunciar el nombre de la ciudad que los venció sin tener un imperio. El Senado los recibió con incredulidad. Algunos rieron, otros se enfurecieron. Pero uno de ellos, viejo, encorvado, con cicatrices de guerras olvidadas, se puso de pie y dijo: «Solo un necio desafía a los dioses de Grecia, sin saber que aún caminan entre nosotros». Y luego, nadie más volvió a mencionar Esparta. No fue anexada, no fue destruida, no fue mencionada en los anales imperiales, como si Roma hubiera aceptado el castigo, como si hubiera entendido que en algunos lugares del mundo la guerra no era conquista, era religión. Años después, un nuevo emperador, joven, ambicioso, ignorante, preguntó por qué Esparta seguía libre, y un viejo consejero, con la voz quebrada, solo respondió: «Porque el infierno griego aún respira, y Roma ya lo probó». Desde entonces, Esparta no fue conquistada, porque dejó de pertenecer a este mundo. Solo fue un nombre susurrado por los generales, una sombra temida en los mapas del imperio, una llama dormida que nadie se atrevió a tocar, una ciudad sin muros, un ejército sin número, un legado sin tumba. Y Roma se inclinó, no ante reyes ni dioses, sino ante el recuerdo de hombres que eligieron morir antes que obedecer. Porque hubo una vez una guerra que no se escribió en mármol ni se cantó en los teatros, una guerra que Roma perdió, pero no perdió tierra, perdió el mito de su invulnerabilidad. Y mientras exista alguien que recuerde ese nombre, mientras haya una lanza enterrada en la arena, Esparta no morirá.